Donde no hay separación de poderes, no hay libertad, hay otra cosa. Frase de Manuel Pizarro. Excelentísimo señor Marchena, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, patrono de Fundación Ibercaja, señoras y señores, amigos todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Martes de Libros, aunque hoy es lunes, pero no podíamos dejar de aprovechar la oportunidad de tener a nuestro invitado. Gracias por venir a Martes de Libros que organizamos con orgullo desde Fundación Ibercaja como foro para el pensamiento riguroso, el debate sereno y la defensa de los valores que sustentan nuestra democracia. La cita con la que he querido comenzar, pronunciada por el ilustre Manuel Pizarro, jurista de profunda vocación pública y compromiso social, no es solo un recordatorio, es también un aviso. Porque si hay una institución que garantiza la libertad de todos, es la justicia. Y si hay un principio sin el cual esa justicia se convierte en una sombra de sí misma, es la separación de poderes. Esta tarde tenemos el privilegio de acoger en el patio de la Infanta a una de las figuras más relevantes del Poder Judicial en España, el excelentísimo señor don Manuel Marchena. Es magistrado del Tribunal Supremo y fue presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Su presencia aquí, acompañado en diálogo por el decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, don Alfredo Sánchez Rubio, honra este espacio y eleva el nivel de la conversación pública. Un libro que interpela la justicia y sus amenazas, el libro que presentamos hoy, bajo el título La justicia amenazada, es una obra que interpela. Es la voz autorizada de quien no solo ha pensado el derecho, sino que ha encarnado su defensa en alguno de los momentos más delicados de nuestra vida democrática. No es posible hablar de la trayectoria del juez Marchena sin recordar su papel al frente del juicio del Procés, un proceso seguido por millones de ciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquel juicio fue conducido con una ejemplaridad que quedará en los anales de la historia jurídica de nuestro país. La solidez técnica, la ecuanimidad, el respeto escrupuloso a los derechos procesales y la firmeza constitucional convivieron en armonía bajo su presidencia. Pero la amenaza a la que se refiere el título del libro no es retórica ni lejana. Lamentablemente asistimos hoy a un deterioro del respeto institucional hacia el Poder Judicial. La crítica legítima, que siempre es sana, está siendo sustituida por campañas de deslegitimación. El diálogo institucional por presiones interesadas y la autonomía de los jueces por intento de colonización política. Todo ello se traduce en un fenómeno profundamente inquietante: el acoso, directo o solapado, a la independencia judicial, impulsado en muchas ocasiones desde el propio Poder Ejecutivo. Y cuando el Poder Judicial pierde su autonomía, lo que se erosiona no es una corporación, es la libertad de los ciudadanos. Por eso es tan importante este acto, porque presentar la justicia amenazada aquí hoy con su autor es también una forma de compromiso. Desde Fundación Ibercaja reafirmamos nuestra vocación de ser un espacio donde se respeta la ley, se promueve el pensamiento libre y se defiende la institucionalidad democrática. Querido juez Marchena, gracias por poner palabras a lo que muchos ciudadanos sienten. Gracias por su ejemplo y por su compromiso inquebrantable con la justicia. Gracias también al Colegio de Abogados de Zaragoza por compartir esta jornada y a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación imprescindible. La democracia necesita de instituciones fuertes, pero también de ciudadanos vigilantes y comprometidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias a la Fundación Ibercaja por acogernos aquí esta tarde. Muchas gracias a don Manuel Marchena por darme el honor de estar esta tarde aquí. Y muchas gracias a todo el auditorio por tener el arrojo de salir a la calle con 40 grados y acercarse a esta sesión que vamos a dar aquí esta tarde. La verdad es que me hacía ilusión presentar al juez Marchena, porque no estamos hablando de un juez, estamos hablando tal vez, y se dice en algunos foros, de el juez. Y me hacía gracia presentarle en forma de sentencia, ¿vale? Porque no todos los días un abogado tiene la oportunidad de dar paso, de presentar a un juez. Exponente quien les habla, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, en la sala, el patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja, en un martes de libros que curiosamente se hace un lunes, y en lo que es el relato propiamente de los hechos, diremos que en la tarde de hoy, en los salones del histórico patio de la Infanta, se presenta el libro La justicia amenazada, del magistrado don Manuel Marchena Gómez, quien nos acompaña en el estrado. El autor, dice el hecho segundo, ha sido durante más de una década presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, antes fiscal, y siempre jurista riguroso, conferenciante brillante, profesor vocacional y defensor de una justicia cercana, comprensible y honesta. El hecho tercero nos dice que Manuel Marchena Gómez es nacido en Las Palmas de Gran Canaria un 1 de marzo de 1959, que es un prominente magistrado español del Tribunal Supremo, donde forma parte de la Sala de lo Penal desde el 2007. Es doctor en Derecho, se licenció en la Universidad de Deusto en 1981 y obtuvo el doctorado cum laude en la Universidad de La Laguna en 1991. Ingresó por oposición en la carrera judicial y se decantó por la Fiscalía en 1985. Fue fiscal en la Audiencia de Las Palmas, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. En 2004 fue nombrado fiscal en la Fiscalía del Tribunal Supremo. En 2007 ascendió a magistrado del Tribunal Supremo, siendo uno de los más jóvenes en acceder a tal plaza. Y en octubre de 2014 asumió la presidencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, cargo que desempeñó durante 2 mandatos hasta diciembre del 2024. Se dice de él que es uno de los jueces más influyentes de la España democrática reciente, que su ascendencia en la judicatura se ha profundizado a lo largo de su largo mandato en la Sala de lo Penal. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Las Palmas, en la Autónoma de Madrid en CUNEF, es doctor honoris causa por la Universidad CEU Fernando III en 2025, condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Y debo destacar, por el papel que desempeña en este caso este decano, que el autor mantiene una relación de profundo respeto con la abogacía y lo ha demostrado en sus resoluciones, con menciones explícitas al trabajo abnegado de los letrados del turno de oficio, y no me resisto a, en este momento, citar un párrafo de su conocida sentencia 14/2018, en cuyo fundamento de derecho primero dice que, en supuestos como el que ahora centra nuestra atención, el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar adquiere todo su valor. Se presenta como un servicio público ofrecido de forma voluntaria por la abogacía y garantiza una defensa jurídica del máximo rigor técnico. Nuestro reconocimiento, dice el magistrado en aquella sentencia, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que día a día hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías. Termino aquí los hechos, manifestando que el respeto es obviamente mutuo con el magistrado al que hoy presento. En la parte de los fundamentos de la sentencia vendría a decir que el libro La justicia amenazada, publicado en este año, es una obra necesaria, no solo por su contenido, sino por el momento en que se publica. En él se analiza con lucidez y sin estridencias el estado de salud del Poder Judicial en España, sus desafíos y sus debilidades, sin perder nunca de vista el respeto institucional. El autor aborda 12 temas capitales: la situación del Ministerio Fiscal, el uso y a veces el abuso del aforamiento, los juicios mediáticos, la violencia sobre la mujer, la acción popular, el delito de odio, la prisión preventiva, el jurado, la prisión permanente revisable, los nombres que recibe el ser llamado al proceso y la absolución incluso como síntoma de normalidad, la inteligencia artificial en la justicia y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. El libro, continúan los fundamentos diciendo, no se limita a denunciar, propone, sugiere,
plantea reformas, no desde la nostalgia, sino desde la responsabilidad, desde la certeza de que no hay democracia sin una justicia fuerte, eficaz y comprensible. Como buen jurista, Marchena no escribe desde la indignación ni desde la complacencia, lo hace desde el equilibrio, desde el dato, desde la experiencia. Sus páginas están llenas de ejemplos procesales, estadísticas, menciones doctrinales, pero también de referencias literarias y culturales que convierten su ensayo en un texto pedagógico, accesible y profundo. Terminan normalmente las resoluciones, las sentencias, con la parte dispositiva, con el fallo. Termino yo también diciendo que debe reconocerse la importancia de este libro como testimonio de una época, como invitación a una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de nuestra justicia. Que el autor ha logrado algo poco habitual, convertir un ensayo jurídico en una obra sugerente incluso para los no juristas. En tercer lugar, que procede agradecerle al autor su generosidad por acercarse a nuestra ciudad, Zaragoza, para presentar el libro, y más aún el honor que le hace a este decano de confiarme su presentación. Y por último, que concedo la palabra al autor, don Manuel Marchena Gómez, para que continúe este acto como él solo sabe hacerlo, con sabiduría, mesura y compromiso. Muy buenas tardes. Como siempre, el primer mensaje tiene que ser un mensaje que exprese gratitud. Yo estoy profundamente agradecido, estoy muy agradecido a la Fundación Ibercaja. Quiero personificar mi gratitud en José Luis, Maite, en los directivos de esta corporación. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, su paciencia, su atención en estas horas de la tarde que en Zaragoza estoy seguro que invitan a otro tipo de menesteres alternativos. Yo pensaba, hombre, el Corte Inglés, quizá con el aire acondicionado tal y como funciona, podría ser un sitio alternativo para el acto de la presentación del libro. Pero, en cualquier caso, mi gratitud, insisto, es incondicional a todos ustedes. Gracias de corazón por estar ahí. Gracias también a Desiré, que representa Editorial Espasa y que ha hecho posible el sueño de escribir un libro en el que vuelco las reflexiones de más de 40 años de experiencia profesional. Y gracias a Alfredo. Para mí es un honor que él presente mi libro y, sobre todo, me llama poderosamente la atención de su intervención dos cosas. Primero, que considere que es resaltable que un juez respete el ejercicio de la condición de abogado. Entonces, esto a mí me provoca cierta inquietud. Yo digo, ¿cómo no vas a respetar a quien constituye una pieza angular, una pieza clave en lo que es el funcionamiento de la Administración de Justicia? Yo siempre he dicho, y no me lo he inventado yo, pero en alguna de las sentencias que tengo el honor de suscribir como ponente, la función jurisdiccional se legitima por el principio de contradicción y el derecho de defensa. Una decisión de un juez que afecte a derechos fundamentales solo es legítima cuando has dado la posibilidad de contradecir ¿a quién? Al abogado. ¿Cómo? Mediante la defensa. Con lo cual, la idea de que mantienes un respeto a principios que tienen una dimensión ética, como es la contradicción, la defensa, me parece llamativo. Y luego, cuando has seguido leyendo esa forma tan original, la estructura de la presentación, yo digo, a ver si llega al fundamento jurídico de las costas, que me impone las costas. Pero me he quedado tranquilo cuando has llegado ya a la parte dispositiva, pero yo de verdad que tenía algo de apuro. Miren, este libro es un libro que lo he escrito después de eso, de mucho tiempo como jurista. Debo decir que yo también fui abogado. Yo empecé el ejercicio de la profesión jurídica como abogado. Y además, en una época, tenía yo entonces 23 años recién cumplidos. Y fui especialmente feliz. Siempre le he dicho, yo tengo un hijo abogado, al que le he comentado que la satisfacción que tiene un abogado no la tiene ni un juez ni un fiscal. Al abogado le llega un problema humano, al juez y al fiscal le llega un problema jurídico. Entonces, cuando llegas a una solución, pues la solución del abogado es la solución de un problema humano. El juez o el fiscal lo que ha resuelto es un problema jurídico. Entonces, siempre he pensado que esa etapa que tuve de 2 años de abogado para mí me enriqueció enormemente y de un modo especial el turno de oficio. Yo fui abogado del turno de oficio y por eso en esa sentencia que ha transcrito un fundamento jurídico Alfredo, pues quise hacer un homenaje a estos profesionales que día a día y muchas veces desde el anonimato pues hacen defensas
que son absolutamente encomiables. En este caso y en esta sentencia, como no tengo tiempo, no puedo detenerme en ella, el abogado hizo un papel extraordinario. Era un juicio muy difícil y demostró pues, una profesionalidad fuera de cualquier duda. Este libro no está escrito contra nadie. Este no es un libro desde la barricada. No es un libro en el que pienses que bueno, ahora, en el momento en el que estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Hoy abres el periódico y las 3, 4 primeras noticias, luego en la quinta está que hay un problema con Irán, en la quinta, en la sexta que hay un problema con la OTAN, pero las 4 primeras noticias son noticias judiciales. Entonces, yo pensaba que había, en fin, muchos ciudadanos que igual tenían deseo de informarse a través de los grandes problemas que hoy en día están en boca de todos, y además lo hice sin citar un artículo, no se cita ningún artículo, se cita una sentencia solo una sentencia muy especial, pero yo quería llegar a todos, y es lo que he intentado. Y efectivamente, como dice Alfredo, hay toda una serie de capítulos. El primero de ellos pues empieza con un título que es muy plástico, pero que en el fondo no quiere hacer otra cosa que usar una percha para abordar un problema que hoy está en la mente de todos. El primer capítulo se llama El fiscal general de quién depende, pues ya está. Este es el primer capítulo, pero que no implica una crítica a una forma de entender el Ministerio Fiscal, sino sencillamente lo que quería era adentrarme con una expresión de un representante político en lo que es una forma de concebir el Ministerio Fiscal, pero dejando bien claro que la tensión entre el Ministerio Fiscal y lo que es el poder político y lo que en definitiva son los tribunales de justicia no es una cuestión nueva. Siempre pongo como ejemplo, y lo reflejo en el libro, el primer fiscal general del Estado fue nombrado en 1715, lo nombró Felipe V, 1715, se llamaba Melchor de Macanaz. Este hombre, Melchor de Macanaz. Bien, pues este hombre accedió a la Fiscalía General muy pronto, tenía 34 años, y al poco de ser nombrado por Felipe V, que había importado la estructura borbónica de la administración pública, lo que hace es emitir un dictamen donde dice lo siguiente. El fiscal general del reino, entonces no era general del Estado, sino el fiscal del reino, en el dictamen de competencia planteado entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción eclesiástica, dice, 2 puntos, hay una reproducción facsímile en el Archivo Histórico Nacional de este dictamen, dice que debe resolverse la cuestión de competencia a favor de los tribunales de la jurisdicción ordinaria, limitando los de la jurisdicción eclesiástica a aquello que afecta a la salvación de las almas. Bueno, pues esto, que puede tener toda la lógica del mundo, le acarreó el exilio. Hubo en España un fiscal general del Estado exiliado y no estuvo 1 mes, 2 meses o 6 años, estuvo 40 años exiliado. 40 años exiliado. Entonces, esto ya nos indica que el primer cargo que personificó a la Fiscalía General del Estado estuvo rodeado de polémica. Hay una historia que es apasionante, hay una mención a este personaje por Menéndez Pelayo, también cita Fernando García de Cortázar en un libro precioso, es La historia de los perdedores, o los perdedores de la historia de España, y hay una monografía buenísima que se llama precisamente Proceso a Macanaz, de Carmen Martín Gaite, Historia de un empapelamiento. Yo cada vez que he tenido que coincidir con un fiscal general del Estado, y estuve 11 años en la Fiscalía General, yo le regalaba este libro y le decía, esta es la historia del primer fiscal general del Estado, del que tú proyectas, del que emana tu legitimidad. Y luego le decía, bienvenido, no sé si a un cargo a la parrilla de San Lorenzo. Yo creo que es más próximo a la parrilla de San Lorenzo que a un cargo. Y fijaos que podíamos pensar, hombre, es que en 1715, hombre, en España todavía habíamos salido de la Guerra de Sucesión,
había una inestabilidad, pero yo quisiera leeros un fragmento, que además, como estamos en la presentación de un libro, hay que leer un fragmento del libro. Por cierto, fíjense que Alfredo se lo ha leído y ha sobrevivido, sigue tan normal como siempre, buen tipo, con su equilibrio psicosomático garantizado y no hay nada de lo que temer. Bueno, pues fijaos, este párrafo está sacado de un libro, de un periódico que yo encontré en la biblioteca del Tribunal Supremo hace ya algún tiempo. Es un periódico que está publicado en 1871. Gobernaba en España Amadeo de Saboya, este del que hablan, Amadeo el Breve. Bueno, Amadeo el Breve, entre otras cosas, fue el que proclamó la inamovilidad de los jueces. O sea, los jueces forman una carrera inamovible gracias a Amadeo el Breve. Bueno, pues fíjense lo que publicaba un periódico, el periódico se llama Gil Blas, se llamaba un artículo El poder caído. El poder caído. Y decía el periodista, el caso ha sido graciosísimo. El fiscal del Tribunal Supremo, el anciano don Eugenio Díez, siempre digo lo mismo, yo no sé qué edad tendría don Eugenio Díez, pero estoy convencido que yo le saco 5 o 10 años, pero en fin, el anciano don Eugenio Díez ha dirigido una circular a los fiscales de las audiencias diciéndoles que la misión de los funcionarios es aplicar la ley y nada más. Y un señor que se llama Colmenares y que parece ser ministro, ha escrito un preámbulo de decreto diciéndole a don Amadeo que la misión de los tribunales es obedecer al gobierno. Don Eugenio Díez ha dicho que la moral pública la define el código y el ministro dice que la moral es lo que él diga. En resumen, el Poder Judicial ha querido dar una prueba de su imparcialidad y el arriba nombrado Colmenares le ha cortado las alas. Luego, voy terminando, dice, trabajo le ha caído al Poder Judicial, porque no se reducirá el gobierno a remitirle órdenes en que se le diga, persiga usted a tal asociación, tolere usted tal abuso, no aplique usted el código, considere nula la ley fundamental del Estado, que así lo quiero yo, porque soy ministro, sino que un día vendrá cansado el ministro de bailar y dirá que avisen al Poder Judicial para que me ayude a desnudarme. O que digan al Poder Judicial que a las 4 quiero el coche. Oh, pobre Poder Judicial, ¿dónde fueron a parar los humos de la independencia? Esto se dice en el año 1871. El problema fundamental está en que esa tendencia metastásica del poder político que quiere invadir todos y cada uno de los rincones corporativos y sobre todo de todas aquellas instituciones que están concebidas para fiscalizar su trabajo, para evitar lo que García de Enterría llamó las inmunidades del poder, esa tensión ha existido siempre. Bien es cierto que hoy estamos en un escenario insólito, pero esa tensión ha existido siempre. El fiscal general del Estado, de alguna manera, pudo haber sido otra cosa si los debates constituyentes, cuando se discute en España la Constitución del 78, hubieran seguido un derrotero que no siguieron. Pero fíjense, había un precepto, era el artículo 114 de la Constitución, del proyecto de Constitución, que decía lo siguiente: el fiscal general del Estado será designado del mismo modo establecido por esta Constitución para nombrar al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ¿qué quisieron los constituyentes? Quisieron una concepción judicializada del fiscal general del Estado, que lo nombrara el Consejo General del Poder Judicial. Eso fue lo que reflejaba la Constitución. Y sin embargo, por las vicisitudes políticas, al final se vuelve una mirada a la historia y se dice, no, el fiscal general tiene que ser lo que ha sido siempre. Entonces, esta situación es una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo. Y yo creo verdaderamente, y antes lo comentábamos, veo por ahí a Carmelo, que Carmelo es un magnífico, ha sido hasta hace muy poco, magnífico fiscal del Tribunal Supremo y que seguro que conocerá perfectamente cuanto yo estoy diciendo, incluso lo conocerá hasta mejor que yo. Bien, fijaos que en muchas ocasiones, cuando se recurre a lo que es
una confianza mágica, taumatúrgica en las reformas legales. Hay que hacer una ley. No, no hay que hacer una ley. Lo que hay que hacer es respetar lo que ya está escrito. Lo que hay que hacer es establecer los cauces y respetar los cauces por los que la ley define la relación del gobierno con el fiscal general del Estado, que están perfectamente definidos. Yo estoy convencido de que en muchas ocasiones todo depende no del cuadro normativo, no de quién ha elegido al fiscal, sino del talante personal del fiscal general del Estado. Es el talante personal de quien dirige cada institución el que puede, de alguna manera, acomodar su actuación a los principios constitucionales que legitiman sus decisiones o, por el contrario, apartarse de ellos. Hay un debate sobre quién debe nombrar al fiscal general del Estado. Yo les debo decir que durante un tiempo coqueteé en algún trabajo de juventud con la idea de que debía designarlo el Parlamento, con una mayoría de 3/5. Bueno, pues yo después de mucho estudiar me di cuenta que este sistema era un sistema que solo estaba vigente en Colombia. Y al fiscal general lo habían asesinado 3 veces. Entonces yo dije, esto me da a mí la impresión de que no debe de ser un buen modelo. Pero esto es algo relacionado con el capítulo del fiscal general de Estado. Pero hay otros que si quieres plantearme algo. Antes de continuar, que lo haremos con los temas que tocas más centralmente, quería preguntarte, creo que de la obra que tienes escrita y publicada, es la primera vez que te diriges a un público que pudiéramos decir generalista, no un público estrictamente jurista, pero sí que, ¿cuáles fueron las señales que te hicieron pensar que era necesario escribir este libro en este momento? Bueno, yo, la verdad, no lo comenten. Yo escribí este libro porque me dijeron que si lo escribía lo presentaba aquí en el Palacio de la Infanta y el patio de la Infanta, y entonces dije, bueno, pues vale la pena. Y cuando tenga escrito 350 páginas, pues ya me daré por satisfecho. Pero bueno, dejando al lado la broma, yo la verdad es que abandono una etapa frenética en mi vida, que son los 10 años de presidencia. Yo llevo ya en el Supremo, va a ser creo que 18 años. Pero la etapa de la presidencia fue una etapa llena de tensiones personales, institucionales, que yo, en fin, afortunadamente las somatizo muy bien. Yo no tengo ningún problema, duermo de maravilla, nunca he tomado un ansiolítico, ¿no? Pero hay un momento en el que cuando dejas la presidencia te queda tiempo para de alguna manera volcar pues, algunas reflexiones sobre los problemas que hoy hay en España. Hoy en España todo el mundo participa de una especie de afición por lo jurídico que está trayendo consigo una banalización del debate técnico. Hoy en día estoy seguro que si yo preguntara que levanten la mano los que sean de sedición, que levanten la mano los que sean de rebelión, que levanten la mano los que sean de agresión sexual, los que sean de abuso sexual. Y la gente dice, no, yo soy de abuso, no, yo soy de rebelión, no, yo creo que se debió condenar por rebelión. Yo creo, hay una especie de pulsión casi ideológica. En función de la respuesta uno sabe ya el perfil de cada ciudadano que responde a esta pregunta. Sabes qué emisora oyes, qué televisión ves, qué tertulia escuchas y probablemente hasta qué partido votas. Porque en función de los filtros ideológicos personales hay como una carga emotiva. No, es que yo soy de este delito. Y lo que tuvo que hacerse... Entonces, en este asunto fue condenar de esta forma o de esta otra. Entonces, estamos exactamente en la existencia de toda una serie de problemas comunes. Estoy convencido, oye, si iniciáramos un debate, ¿y qué piensan ustedes sobre la Fiscalía General del Estado? No terminaríamos. Y el Consejo General del Poder Judicial, la violencia de género, la acción popular. Entonces, lo que hice fue intentar volcar en estas páginas, en mis reflexiones, y hacerlo de una forma que primero no fuera contra nadie, como he dicho antes, que no fuera contra nadie. Esto no persigue, en fin, menoscabar, erosionar la legitimidad de nadie, y hacerlo también de forma que pudiera ser entendido por todos. Y esta es la razón. Quizá ese paréntesis que se me hable de relajación a partir del abandono de la presidencia.
No solo hablas del Ministerio Fiscal, hablas también del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué reformas estructurales o qué propones? ¿Qué planteas tú? ¿Qué reformas estructurales? El capítulo del Consejo General del Poder Judicial se llama El Consejo General del Poder Judicial, renovarse o morir. Porque efectivamente hemos tenido un problema con la renovación del Consejo, con la existencia de cargos de un gran relieve institucional que siguen sin estar decididos. El problema fundamental del Consejo, yo creo que es el distanciamiento, el distanciamiento que han tenido los propios protagonistas políticos e institucionales del Consejo respecto de lo que es el sistema de designación de los vocales y de los consejeros. Miren, lo que todos conocemos es que hay un acuerdo entre el secretario general del partido político y el otro que dice: vamos a hacer una cosa, yo te doy 10 juristas, tú me das otros 10, no nos vetamos a nadie, estos son los míos, estos son los tuyos, y ahora nos ponemos de acuerdo con el presidente, que es lo que suele atrasar más la designación o el nombramiento. Bueno, pues esto no es lo que dice la Constitución. La Constitución habla de un nombramiento por parte del Congreso y por parte del Senado. O sea que el escenario ya debería cambiar. Nosotros tendríamos que, cuando encendemos la radio, leemos el periódico, tendríamos que escuchar que 6 meses antes de la expiración del mandato, pues la presidenta del Congreso o el presidente del Senado ya se dirigen a las fuerzas políticas parlamentarias para activar los mecanismos de negociación. No puede tener como escenario la renovación del Consejo a dos representantes políticos que lo hacen casi en la clandestinidad. Y además, no vamos a vetarnos. No, si es que el veto por no dar el perfil jurídico, no político, el perfil jurídico y técnico es absolutamente legítimo. Tenemos que escoger a los mejores. Entonces, para mí esta idea es fundamental. Volvamos a lo que dice la Constitución, que tiene que ser el sistema de nombramientos. Y luego, a partir de ahí, ya verás cómo la regeneración viene por sí sola. De todas formas, yo quiero romper una lanza a favor del actual Consejo y de la actual presidenta. La actual presidenta es por primera vez una presidenta que ha sido nombrada en el acto iniciático de constitución del Consejo. Y yo tengo toda la esperanza en que Isabel Perelló y los vocales de una y otra sensibilidad, pues pronto vayan acabando, y ya de hecho lo están haciendo, con ese hueco que hay en la plantilla judicial y que plantea o que suscita un problema especial. Pero yo me gustaría transmitirles algo que me parece fundamental, y voy terminando, y es que el Consejo General del Poder Judicial es un bien constitucional. No podemos decir, hay que derogarlo. ¿Saben ustedes por qué? Porque si derogamos el Consejo General del Poder Judicial, quien nombra a los jueces del Tribunal Supremo es el ministro de Justicia. Esto es así. Entonces, preferimos y debemos preferir un Consejo General del Poder Judicial con todos sus defectos, pero que sustrae al ministro de Justicia la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia y demás, de los órganos más importantes. Hay una paradoja estadística que me llama poderosamente la atención. Cuando la Unión Europea ha hecho estadísticas sobre la credibilidad de los ciudadanos europeos en su sistema de justicia, los países que más creen en sus jueces son aquellos que no tienen Consejo General del Poder Judicial, que es el ministro el que los nombra. Lo cual, en fin, estas son distintas formas de concebir la cultura democrática y que, evidentemente, pues, nos deben llevar a la reflexión. Pero yo por eso creo que el Consejo General del Poder Judicial es un bien. Y lo que tenemos que hacer es preservar este bien, criticarlo cuando haya que criticarlo, pero por otra parte, legitimar su actuación cuando así lo requiera. Fijaos que en Francia, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que existe y que muchas veces se toma como referencia porque los jueces escogen a sus propios vocales, está presidido por el presidente de la República. O sea, no hay un Carlos Lesmes, no hay un Isabel Perelló, no. Es el presidente de la República. Y dirán, ¿cómo es esto posible? Bueno, como consecuencia de las críticas, hoy por hoy el presidente de la República solo preside formalmente el Consejo General del Poder Judicial en el acto de apertura de tribunales.
pero ya, bueno, pues entonces está solucionado y ya aquello no está politizado. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial en Francia es el ministro de Justicia. Y se ha dado un gran paso al frente porque allá por el año 94 se modificó en el sentido de que el ministro de Justicia tuviera voz, pero no voto, en los expedientes disciplinarios que se abren a los jueces. En Italia pasa exactamente igual. El presidente del Consejo General del Poder Judicial es el presidente de la República Italiana. Y el vicepresidente, hay ocasiones en que es el portavoz del grupo parlamentario que ha ganado las elecciones. Esto que en el fondo no deja de ser una patología y que está provocando una crisis en Italia, en Francia, y ahora también la hemos vivido en España, lo que refleja es esto que tantas veces he dicho, esa tendencia a la metástasis corporativa, política, de colarse allí donde haya hueco, en el sector de las finanzas, en el sector de la judicatura, en el sector de los organismos reguladores, y lo que hay que hacer es que se activen los mecanismos digamos, de fiscalización frente a las decisiones arbitrarias del poder político. Abordas en el libro aspectos como la violencia sobre la mujer, bueno, en el que haces un repaso histórico, incluso hablas también de la relación con los medios de comunicación. Quería también darte pie para... Fíjate, yo lo de la violencia de género, el capítulo se llama La violencia de género o la violencia sobre la mujer. ¿De dónde venimos hacia dónde vamos? Y a mí me gustaría transmitirles algunas ideas muy elementales que están reflejadas en el libro sobre de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Miren, hasta el año 1963, en España estaba vigente un artículo que era el artículo 428 del Código Penal. Tipificaba lo que se llamaba, por la dogmática, el conyugicidio o uxoricidio. En este caso, el marido que sorprendiera a su mujer en flagrante adulterio, si daba muerte a los adúlteros, era condenado a la pena de destierro, en un radio de entre 25 y 250 kilómetros. O sea, en Madrid, pues si vives en la Castellana, te vas a vivir a Alcobendas o Alcalá y ya estás cumpliendo la pena de destierro. Dos asesinatos se ventilaban con la pena de destierro. Pero no solamente es eso, sino que es que además de la pena de destierro, si le provocabas lesiones graves, por ejemplo, dejabas tetrapléjico a tu rival y a tu esposa, en fin, le provocabas algún trauma funcional que le impedía luego llevar una vida normal. En esta segunda opción, decía el artículo 428, quedará exento de pena. Esto es lo que había. Pero dicen ustedes, bueno, ¿pero eso qué fue? ¿En la época de Amadeo de Saboya? No, hombre, no. 1963. Entonces, por supuesto, no tenemos que conformarnos con la situación actual. Yo creo que se ha avanzado mucho y hay todavía que avanzar más. Pero esto no solamente era en el mundo del derecho. Yo quiero, y voy a leerles unos pasajes del libro para que así a ustedes les den ganas de leerlos también. Acuérdense del ejemplo de Alfredo, que ahí está, que da gusto verle y lo ha leído. Bueno, pues fíjense, este fragmento que yo les transcribo es un fragmento que está sacado de mi escritor favorito, quizás por el paisanaje, es don Benito Pérez Galdós. En su novela Fortunata Jacinta, de la que por cierto Ortega y Gasset dijo que era la mejor novela que se había escrito en lengua castellana después del Quijote, él pone en boca de don José las siguientes palabras. Don José está casado con Nicanora. Nicanora es una mujer que, si no recuerdo mal, tenía ya 8 o 9 hijos, pero él estaba convencido, don José, que le estaba engañando, que le engañaba. Y entonces él se dirige a don Juan, que es, digamos, su patrono, y se dirige en los siguientes términos. Yo haré justicia, se lo juro a usted. Espero cogerlos infraganti, señor don Juan. Por cierto, Galdós, ya saben que empezó estudios de Derecho, lo dejó porque estaba siempre leyendo y
en fin, se dedicó como periodista, como aficionado al periodismo, pero como era un fuera de serie, pues desde muy joven dejó la carrera y se dedicó a colaboraciones periodísticas. Entonces, él conocía perfectamente, espero cogerlos infraganti, señor don Juan, y sabía que cogerlos infraganti era el presupuesto para que quedaras exento de pena o, en su caso, tuvieras que irte al destierro. Y añade, entonces aparecerán los dos cadáveres atravesados por una sola espada. Esta es la venganza, esta es la ley, por una sola espada. Y me quedaré tan fresco como si tal cosa. Y podré salir por ahí mostrando mis manos manchadas con la sangre de los adúlteros y decir a gritos, aprended de mí, maridos, a defender vuestro honor. Ved estas manos justicieras, vedlas y besadlas. Y vendrán todos, toditos, a besarme las manos. Y será un besamanos porque hay tantísimos maridos engañados. Esto está escrito por don Benito Pérez Galdós. Pero vamos a cambiar de manifestación artística, vamos a dejar la novela y vamos a la ópera. Mozart, que voy a decir yo de Mozart, tiene escrita una ópera, Don Giovanni. Don Giovanni tiene un dueto que es maravilloso, y es un dueto, a mí me gustaría cantarlo y que Alfredo hiciera también, ¿eh? Pero yo haría de Masetto, tú harías de Zerlina, pero no es posible, entonces yo voy a leer lo que es la letra de ese dueto. Masetto se da cuenta de que Zerlina se ha ido con don Juan, pero le ha abandonado el día de la noche de bodas. O sea, y él protesta, yo no sé también este hombre qué irritable era, ¿no? Porque dice, bueno, pues Masetto dice, ¿cómo? Y aún te atreves a excusarte, estar a solas con un hombre y abandonarme el día de mi boda, poner en la frente de un honrado aldeano esta marca de la infamia. Si no fuese por el escándalo, quisiera, y cuando Masetto va a decir qué es lo que quiere hacerle a Zerlina, Zerlina le interrumpe con una intervención extraordinaria desde el punto de vista musical. Fíjense, pero si estoy libre de culpa, si fui engañada por él, entonces, ¿qué temes? Tranquilízate, vida mía, no me tocó la punta de los dedos. ¿No me crees, ingrato? Ven aquí, desahógate, mátame, haz de mí lo que quieras, pero después, Masetto mío, después hagamos las paces. Pega, pega, bello Masetto, a tu pobre Zerlina. Aquí estaré cual corderita aguardando tus golpes. Dejaré que me arranques el pelo, dejaré que me saques los ojos, y tus queridas manitas, contenta después, sabré besar. Ah, ya veo, no serías capaz. Paz, paz, oh vida mía, en la dicha y la alegría pasaremos día y noche. Esto es Mozart. Entonces, de aquí es de donde venimos. Entonces, ¿que hemos avanzado? Pues no se lo pueden imaginar. O sea, las cifras estadísticas hablan por sí solas. Hubo una época en la que la violencia sobre la mujer casi se consideraba como una fatalidad, en fin, y que a las crisis familiares no había que adentrarse demasiado con ellas con el derecho penal. Hoy hemos avanzado muchísimo, pero yo creo que no debe haber una confianza mágica, ciega, en las soluciones legislativas. Es indispensable una solución asistencial para que esa mujer, esa maseta, o en fin, que está aguantando esa violencia, o que se ofrece para esa violencia, sepa que tiene una vía de escape, que no va a estar condenada, no va a estar condenada a la pobreza, no va a estar condenada por el hecho de denunciar a la pareja que le golpea. Y, por supuesto, lo que yo creo que se necesitan son medidas educativas. Es que a mí me da la impresión de que hay una generación que, iba a decir, bueno, que no está especialmente sensibilizada con el respeto a la dignidad de la mujer. Y esto hay que aprenderlo desde el colegio. Hay que aprenderlo desde el colegio. Luego, sigamos en la lucha, pero sigamos, de alguna manera, teniendo en cuenta de dónde venimos y de que no solo la solución legislativa es la solución que va no ya a hacer desaparecer, sino a aminorar estas cifras estadísticas. Quería hacerte alguna pregunta, llevamos mucho rato hablando de tu libro, vamos a hablar del mío, con perdón. Vamos a hablar del papel de los abogados también en la justicia. Yo, de un lado, creo, se ha escrito
sobre la oportunidad que se ha perdido en la última renovación del Consejo General del Poder Judicial de haber incorporado también algún perfil de abogado, como lo ha habido en composiciones anteriores, pero vamos a hablar en sentido constructivo. ¿Qué papel te parece que puede tener la abogacía en esas amenazas que amenazan a la justicia? Bueno, yo he dicho desde el principio que para mí, y no es porque quiera de alguna manera, en fin, subrayar o enfatizar la importancia ante ti del papel del abogado, pero es que yo no concibo una administración de justicia y decisiones judiciales que no estén filtradas por ese filtro, ese tamiz que es el derecho de defensa y el principio de contradicción. A mí me parece que la abogacía tiene un papel esencial no solo en el proceso penal, sino que tiene un papel esencial desde el punto de vista corporativo. Lo que dice el Consejo General de la Abogacía o lo que dice el el Real Colegio de Abogados de Zaragoza, pues tiene una importancia que muchas veces quienes emiten un comunicado o quienes lo pronuncian no son conscientes de esa trascendencia. Entonces yo creo que la importancia del abogado no solamente tiene que ser una importancia centrada en el papel en el proceso penal o en el proceso civil, en el proceso jurisdiccional al fin y al cabo, sino también hay un papel corporativo que están llamados a desempeñar y que yo creo que ahí hay un espacio, primero de opinión. Fíjate el valor que tienen los dictámenes del Consejo General de la Abogacía frente a los proyectos de ley, que ahora desgraciadamente se eluden por la vía de la proposición de ley. Pero los dictámenes del Consejo General de la Abogacía son dictámenes de un gran valor. Y luego, además de por esta vía corporativa de opinión, pues lo que representa el estar ahí y, en algunos casos, no en todos, terciar en polémicas o en proyectos que igual no pasan por el filtro de la opinión del Consejo General de la Abogacía, pero en la que la palabra de un colegio profesional puede ser de una gran importancia, por ejemplo, en algunas de las reformas que están previstas. No sé si tenemos unos minutos más por terminar con algunos aspectos procesales. Sí que quería preguntarte por tu opinión respecto de que la instrucción, por ejemplo, la pasen al Ministerio Fiscal. Vamos a ver, yo he escrito, y también lo he dicho aquí, que la instrucción por el juez, y puedo entender los murmullos de desaprobación, la instrucción por el juez es una anomalía. Es una anomalía. ¿Por qué es una anomalía? Por una razón muy sencilla, porque es el único país europeo en el que todavía instruye un juez. En todos los países europeos hay un matiz con Francia. Francia fue quien ideó el papel del juez de instrucción. Se dice de Napoleón, lo he visto también, o lo he leído atribuido a De Gaulle. Yo estoy seguro que cuando ustedes tengan una cita, en fin, una frase, si se la atribuyen a Borges o se la atribuyen a Churchill, quedan fenomenal. A Oscar Wilde. A Oscar Wilde. Con Oscar Wilde hay que tener cuidado, porque Oscar Wilde tuvo una vida muy dificultosa y en algunos casos citarlo como referencia. Bueno, el caso es que dicen que a Napoleón le preguntaron ¿qué siente el hombre más poderoso de París? Y dijo, usted se equivoca. Si usted quiere conocer al hombre más poderoso del país, vaya al juzgado de guardia. Dicen que esto lo afirmó Napoleón, yo no sé si lo dijo Napoleón. Entonces, los propios franceses ya han abandonado la instrucción judicial y hace 2 años, que son las estadísticas que he manejado, más recientes, solo conocen el 3% de los delitos que se cometen, por su singularidad. Cuando la Unión Europea quiere proteger sus intereses financieros, no crea un juzgado de protección de los intereses financieros. Lo que crea es una fiscalía para la protección de los intereses financieros. Cuando el Tribunal Internacional de Justicia quiere perseguir los delitos, los crímenes contra la humanidad, lo que crea es una fiscalía especial. Cuando se quiere investigar los crímenes y el genocidio de la antigua Yugoslavia, se crea una fiscalía especial para la investigación de los crímenes. Ruanda, exactamente lo mismo. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es si el modelo más beneficioso para el sistema es el de un juez comprometido, entusiasmado con la investigación que están llevando a cabo los miembros de la Policía Judicial, o si por el contrario el juez tiene que ser el que ponga límites al poder del Estado cuando quiere investigar un hecho delictivo. Es decir, que el ciudadano que es llamado a declarar a un juzgado,
que vea en el juez no el que, en definitiva, el que quiere esclarecer a toda costa un hecho, sea cual sea el precio que haya que pagar por esa investigación, sino que vea al órgano jurisdiccional que vela por sus derechos, que vela por su presunción de inocencia, que vela por su intimidad, que vela, en definitiva, por esos derechos que pueden quedar afectados por la instrucción. De tal manera que en todos los países europeos el fiscal es el que investiga de la mano de la policía judicial, pero tiene enfrente el límite de un juez de garantía, que le dice: quiero intervenir un teléfono porque sospechamos de fulanito de tal. E inmediatamente el juez de garantías le pregunta: ¿qué indicios cuenta usted contra este señor para intervenir un teléfono? Mire, pues mire, lo siento, pero estos indicios no tienen la suficiente consistencia. El juez se convierte en el garante del ciudadano. Ahora bien, dicho esto, nada de lo que acabo de decir se entiende si no se enlaza con lo que voy a afirmar ahora. Una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en ese sentido, hoy por hoy, sería un auténtico disparate. Para reformas estructurales de instituciones y de formas de entender el proceso penal que llevamos o que llevan vigente más de 120 años, es indispensable, primero, un clima de credibilidad hacia la justicia. No se puede atribuir el máximo poder que da la investigación de un delito a una institución que hoy por hoy, he aclarado que hay una trayectoria histórica de controversia, pero que hoy por hoy está viviendo situaciones insólitas, extravagantes, y no puede justificarse una reforma de estas características tan radical a partir de esta idea, con prisas y sin acuerdos entre las principales fuerzas políticas. Pasa lo mismo con la acción popular. La acción popular hay que ponerle límites. Es un bien constitucional también, es un bien constitucional. Pero oiga, tenemos que evitar la profesionalización en la acción popular. Tenemos que evitar a los partidos políticos que transmiten lo que es la refriega política al proceso penal. Pero oiga, no me hable usted hoy de modificar la acción popular o de modificar el quién de la instrucción. Porque esto jamás será percibido por la ciudadanía como una reforma encaminada a salvaguardar los derechos del investigado. Nadie percibirá esto. Y estas reformas suelen tener un efecto absolutamente irreversible. Por eso yo digo, soy partidario de la instrucción del fiscal, pero por favor, ahora no toquemos lo que constituye una realidad desde hace más de 50 años. Esperemos momentos en los que las dos principales fuerzas políticas quieran ponerse de acuerdo en lo que es el diseño del proceso penal y busquemos a partir de entonces una modernización del proceso penal, pero, insisto, no a costa de la credibilidad general en quién va a investigar y con qué objetivo en el proceso penal español. Vamos a aprovechar los últimos minutos para preguntarte por una cuestión tal vez no tan densa ni tan procesal, pero desde luego de indudable actualidad. ¿Cuál es o cuál crees que debería ser el impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia? Bueno, yo también hablamos de esto, en el libro se habla, hacia jueces robóticos. Yo creo que hay una tendencia a que buena parte de la administración de justicia se ponga en manos de algoritmos que, de alguna manera, permitan facilitar la tarea repetitiva y a partir de ahí dejar un espacio importante en lo que es la administración de justicia a lo que es un juez robótico, un juez algorítmico. Yo creo que es muy difícil oponerse a una línea que ya está muy definida en muchos países, en algunos países, pero creo también que es muy importante que no perdamos la idea de que la justicia no puede privarse de su carácter humano. Administrar justicia tiene que ser cosa de jueces, con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes, pero al fin y al cabo la privación de derechos que implica una forma tan acusada el proceso penal solo se justifica porque hay un profesional, una profesional,
que, en definitiva, lo que ha hecho ha sido, a partir de un juicio público, un juicio con todas las garantías, con contradicción, con defensa, etcétera, pues formula ese juicio de reproche que es la declaración de la culpabilidad. Pero los jueces robóticos no dictan sentencias justas, dictan solo sentencias aritméticamente justas, estadísticamente justas. Es decir, así se ha hecho siempre. Y lo que me dice, en fin, mi programador, el programador del algoritmo, esta es la solución adecuada a la vista de lo que hemos hecho siempre. Pero yo creo que la justicia no puede fosilizarse. Lo que sí es cierto, y termino, es que vamos hacia una situación en la que todo hay que cuestionarlo. La Fiscalía de Shanghái formula ya acusaciones por 8 delitos distintos a través de un algoritmo. Y el grado de acierto del algoritmo está ya calculado estadísticamente en el 97,7%. Es decir, lo que acusa ese algoritmo que hace de fiscal tiene un respaldo a través del algoritmo que sentencia del 97,7%. Entonces podemos decir, ¡oye, qué bien! A continuación la pregunta que nos hacemos es ¿para qué queremos fiscales? Pero es que a continuación nos podemos preguntar ¿para qué queremos juicio oral? Si ya lo que dice el fiscal en la fase de instrucción ya eso va a misa. Y a continuación, ¿para qué queremos jueces? Entonces, este es el problema. Hay un peligro en lo que se llama la justicia predictiva. Esa justicia en la que el algoritmo te dice el riesgo de recaída, te dice si tú eres o no un peligroso social, te dice si la prisión preventiva debe o no acordarse. Yo creo que dejar todos estos espacios decisorios de manos de la inteligencia artificial será un gran error. No podemos estar en una actitud anti o contra la inteligencia artificial. Será un instrumento de complemento de nuestro trabajo de primer orden. Los que yo creo que tenéis que estar más a gusto y más tranquilos son los abogados. Yo creo que la relación con el abogado no puede sustituirse por la relación con un algoritmo. Cuando a alguien lo han detenido, lo que espera es esa presencia salvífica del abogado que me va a solucionar este problema. Y claro, si de repente le aparece ahí un algoritmo, eso sí, antropomorfizado, con toguita y todo esto, evidentemente no puede ser. Yo creo que la relación del cliente con el abogado es una relación insustituible, aunque hay os prometo que termino, hay un ingeniero en Estados Unidos que se llama Browder y ha diseñado un algoritmo que se llama Do Not Pay, no pagues, se va recalcando Do Not Pay. Y este ha considerado que puede demostrar que los abogados son perfectamente prescindibles. Y ha intentado, ya saben que en la justicia americana se puede negociar casi todo, ha intentado que un juez permita un juicio en el que la parte pasiva no necesite abogado, sino que con un pinganillo conteste a las preguntas que se le formulan a través del algoritmo de inteligencia artificial que ya está programado a partir de cientos, miles de juicios del mismo sentido y miles de preguntas del fiscal o de la contraparte del mismo sentido. Bueno, pues este hombre ya había hablado con un juez para conseguir que se celebrara el juicio sin abogado. Estaba ya señalada la fecha y todos los grandes escritores en materia de inteligencia artificial estaban queriendo ver ese juicio. Por supuesto, tú, Alfredo, ¿qué habrías hecho si esto fuera en Zaragoza? Habrías dicho que bajo ningún concepto, que con esto no se juega. Bueno, pues esto es lo que hizo el lobby legal en Estados Unidos y presionaron para que ese juicio no se celebrara. Y este hombre ha seguido intentando demostrar que de la misma manera que ha ganado ya muchísimo dinero, muchísimo, con reclamaciones a compañías de seguros, a entidades bancarias, en la que, incluso en el ámbito administrativo, en la que la respuesta de una inteligencia artificial de la empresa, pulse 1 si no sé qué, pulse 2, pues eso le responde otro algoritmo que se entiende con el algoritmo. Bueno, pues a partir de ahí ha demostrado un éxito de primer orden. Bueno, pues hace 2 o 3 semanas leí que lo que sería el equivalente a la Comisión Nacional de Competencia o algo parecido, le había pegado una multa al tal Browder porque se estaba anunciando como abogado robótico. Y entonces le dijeron, mire usted puede anunciarse como robótico, pero no como abogado. Y esto se ha interpretado como un gran éxito de la justicia americana. Pero el horizonte yo creo que es un horizonte en el que estaremos en algunos aspectos satisfactoriamente
invadidos por la inteligencia artificial, pero ojo, los jueces no somos máquinas de emitir sentencias. Todos formamos parte de un poder del Estado y el poder del Estado tiene por misión, entre otras funciones, además de dirimir los conflictos intersubjetivos, de alguna manera servir de equilibrio, evitar las inmunidades y evitar las arbitrariedades de otro poder. Entonces, lo que no podemos hacer es, bueno, a partir de ahora no va a haber jueces, el Poder Judicial va a estar integrado por miles, centenares de miles de algoritmos que van a hacer el trabajo de los jueces. Lo primero que nos preguntamos es, ¿y quién controla al que controla los algoritmos? Entonces, esto evidentemente nos debe situar en una posición que sea una posición de no rechazo por lo que puede ser de una extrema utilidad, pero la verdad que intentando de alguna manera que no pise terrenos que puedan ser terrenos especialmente escabrosos. Termino. Hay un gran Richard Susskind, que es un hombre que ha estudiado, tiene un libro que se llama El futuro de la abogacía, y este dice que en los próximos 20 años la abogacía cambiará mucho más que lo que ha cambiado en los últimos 200 años. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse y al tsunami que viene, no limitarse a una tablita de surf e intentar, sino afrontarlo, pero afrontarlo con formación, con entereza y, en definitiva, con una visión de futuro, pero que no traicione algunos valores históricos que creo que pueden seguir teniendo un valor muy importante. Pues muy bien, Manuel. Me dicen por el pinganillo que tenemos que ir acabando. Tengo que pagar una deuda y es con Desiré Rubio, que no le he mencionado entre los agradecimientos, Área Espasa de Grupo Planeta, que además han procurado en el diseño que hay del acto el que haya ejemplares en el vestíbulo de la sala para que los firme Manuel Marchena. Nada más, cerrar el acto diciendo que ya veréis que no exageraba cuando decía que resolvería el coloquio con sabiduría, mesura y compromiso. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias.